Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de entrar ahora a Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, y ahí estamos nosotros queriendo poder hacer ese estudio panorámico que hemos venido desarrollando con cada uno de los anteriores y poder hoy finalizar este esfuerzo por tener una idea general de cómo abordar y cómo estudiar específicamente cada uno de los libros del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, un libro bien interesante que todo cristiano tiene que leer. Cuando nosotros lo chequeamos y empezamos a mirarlo, vemos que el autor se identifica como el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Muchas personas todavía debaten, y sobre todo en toda esta teoría liberal que hemos estado conversando, pero lo que más se reconoce es que el autor es Juan, el discípulo amado, el apóstol, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, el autor de la mayoría de los libros o de la totalidad de los libros que están atribuidos a él en el Nuevo Testamento. Esto porque sabemos que el autor tiene un conocimiento de Asia Menor, de la geografía, del ambiente, y sabemos que Juan, el discípulo, vivió allí hasta el final de su vida. Sabemos que ese autor entonces es judío, palestino, y conocía el género apocalíptico, que es un tipo de literatura que se practica en el Antiguo Testamento, que se practica en la zona y que se aplica en este libro específicamente en el Nuevo Testamento. Algunos de los padres de la iglesia consideran que Juan el apóstol fue el autor, sin duda, como lo tenemos en el caso de Justino Martí, de Clemente de Alejandría, de Hipólito, de Orígenes. Ellos, sin lugar a dudas, no tenían otra idea en su cabeza. En cuanto a la fecha, hay dos fechas, una muy temprana y una tardía. La fecha temprana va desde el 64 al 68 después de Cristo, justo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, durante el reinado de Nerón. Y la versión siríaca del Nuevo Testamento, que es del segundo siglo, menciona que el Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Nerón. Ahora, el fragmento de Muratori, el prólogo monárquico, nota que Pablo escribió 7 cartas usando el patrón de Apocalipsis, poniendo la existencia de Apocalipsis en tiempo contemporáneo con el apóstol Pablo. La fecha tardía la tenemos que ubicar ya a finales del primer siglo, entre el 95 y 96, algunos llegan que al 99, ahí justo al final del primer siglo, durante el reinado del emperador Domiciano. Ahora, Ireneo, que vivió tarde en el segundo siglo, menciona que el Apocalipsis fue escrito durante Domiciano. Y la verdad es que esa fecha tardía es una de las más aceptadas. Los estudiosos están divididos en cuanto a la fecha y sobre todo también dependiendo del estilo de interpretación que tú adoptes cuando estás leyendo Apocalipsis y quieres estudiarlo. Los preteristas adoptan la fecha temprana viendo el contenido del libro reflejando el reinado de Nerón o de Vespasiano, y los futuristas adoptan la fecha tardía insistiendo que el Apocalipsis refleja una persecución a nivel de todo el Imperio Romano y solo Domiciano cumplió con este aspecto. Nosotros tenemos que considerar que Apocalipsis es un libro, pero tiene una característica que lo asemeja con las epístolas. ¿Por qué? Porque tiene cierto formato. El Apocalipsis fue escrito en ese formato epistolar y tenemos algunos ejemplos allí, como el de primera... el 1.4, perdón, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por lo menos ese mensaje a las 7 iglesias es epistolar. El 1.11 dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, se escribe un libro general, pero tiene esas cartas al principio. Entonces ahí es una mixtura, porque tiene varios detalles literales el Apocalipsis. 2.21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es como una despedida y lo hemos visto antes en las epístolas. Y el capítulo 2 y 3 contienen las 7 cartas escritas a las congregaciones de Asia, lo cuales son netamente epistolares. También hay un género literario apocalíptico, lo que le decía que el autor lo conoce perfectamente, y el autor se hace así llamar como profeta, mientras presenta cada una de las cosas que están dentro de la visión que Dios le dio. El 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca.
22:7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy el consiervo tuyo y tus hermanos los profetas. El 22:18-19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El autor, Juan, en ningún momento se presenta como apóstol. Él no presenta sus credenciales, no se establece, y eso es quizás lo que algunos hacen dudar de que sea Juan el apóstol, y entonces hay otra teoría paralela que habla de quizás que sea alguien llamado Juan el anciano, que era otro Juan distinto. Pero hay poco para sustentar esa teoría. El mismo carácter apocalíptico de la carta, ese género literario, no es nuevo. Ese género comenzó 200 años antes de Cristo y se utilizó hasta 200 años después de Cristo. Ese género veía hacia el futuro, cuando Dios intervendría a favor del pueblo de Israel. Apocalipsis significa descubrimiento, con la intención de descubrir, no de esconder. Entonces, aunque pareciera raro que dijéramos que el libro está escrito para dar a entender, pareciera que es todo lo contrario, porque el género apocalíptico no es algo tan común para nosotros, no estamos familiarizados, así que necesitamos los códigos de interpretación para poder entender los colores, los números, para poder interpretar cada una de las formas y de las secuencias, la estructura espiral que a veces tiene Apocalipsis. Por eso para nosotros es extraño, pero para la época lo que ellos querían era poder hacer las cosas de una manera que todo el que conociera el género literario pudiera entenderlo perfectamente. El género apocalíptico es un lenguaje simbólico para describir la batalla de Israel contra sus opresores, y las personas y las naciones son descritas como animales, ciudades también se pueden describir como mujeres. En la literatura apocalíptica, los traumas políticos son descritos como calamidades naturales y cósmicas. Ángeles son vistos como guías. Números toman un significado más que un valor normal. Pueden ser años, horas. Días toman significado simbólico también. Usan personajes del pasado, por ejemplo, Salomón, Moisés, como profetas de eventos del día. Fue popular en el tiempo de la tribulación. Por ejemplo, el 1.9 dice, yo Juan, copartícipe vuestro en la tribulación, que es donde está la teoría entonces de que si esa tribulación era la que estaba en pie, nos puede ayudar a determinar cuál era la fecha, porque dice que era una tribulación generalizada. El Apocalipsis identifica Juan como profeta por inspiración del Espíritu Santo, y Apocalipsis es escrito en género apocalíptico, pero reviviendo la tradición profética. Entonces, fíjense, hasta ahora sabemos que tiene algunos elementos epistolares, es un libro, pero tiene una literatura apocalíptica, y dentro de esa literatura apocalíptica, lo que lo hace también único es que está esa tradición profética y esa presentación de Juan como profeta, lo cual no era común en toda la literatura apocalíptica. Para poder estudiar Apocalipsis se tiene primero que definir cuál es el método de interpretación que se va a utilizar, porque de allí va a depender entonces cada una de las lecciones, las interpretaciones que se pueden desarrollar. Y por lo general tenemos 4 escuelas de interpretación. La primera de ellas es la preterista. Ellos afirman de que el libro se refiere a los eventos del primer siglo, fue escrito con el propósito principal de consolar los destinatarios originales, no a generaciones de cristianos que vendrían después. Es decir, no es algo escrito para nosotros ni describiendo el futuro, el fin del mundo. Eso es lo que piensa esta escuela preterista. El simbolismo se refiere al Imperio Romano durante el tiempo del escritor. Su valor es histórico, demostrando la fidelidad de Dios. La escuela preterista sigue siendo muy popular y tenemos algunos autores modernos que la siguen, como Snowden, Chilton y Gentry. Tenemos la segunda escuela, que es la historicista. Ellos ven el Apocalipsis de una manera distinta. Ellos lo ven como que da un panorama a la iglesia a través de su historia. Los inicios del catolicismo, del islam, de la reforma protestante, los golpes políticos, las guerras mundiales y culminando con el regreso de Cristo. Muchos intérpretes historicistas ven las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 como un desarrollo de lo que eran las iglesias
y las dispensaciones. Piensan que su valor es histórico, pero también profético, porque habla de lo que está por venir. Esta escuela historicista tuvo gran impacto en los siglos XVII al XIX. Y tenemos a Matthew Henry, a John Wesley, como algunos de los más reconocidos defensores de esta escuela de interpretación. Pero después del siglo XX hasta hoy ha sido descartada. No obstante, algunos lo están tratando de revivir, pero de las 4 escuelas, esta es una que tiene poco uso en la actualidad. La escuela futurista sostiene que aparte del capítulo 1 al 3, el libro de Apocalipsis habla de eventos que pasarán cuando Cristo regrese. Si lo ven ya como Apocalipsis, es decir, cosas de los últimos tiempos, son eventos que no se han cumplido en el pasado, están por cumplirse. Algunos piensan que las 7 cartas tienen un cumplimiento futuro también. Ellos ven que su valor está dentro de la dispensación, con valor para todos los que viven durante el cumplimiento de esto en el futuro. La escuela futurista es la mayor aceptada entre los evangélicos. Eso es lo que más se piensa dentro de la comunidad evangélica en general. Y fue popularizada por Lindsay y su libro The Late Great Planet Earth. Otros que adoptan el futurismo incluyen a Land, Mounds y Walworth. Tenemos una escuela espiritual idealista. Ellos ven el Apocalipsis y creen que no se refiere a ningún tipo de era o de historia. El libro tiene un propósito de demostrar el principio eterno de que el bien siempre triunfa sobre el mal, que el Apocalipsis se aplica a cualquier tiempo. El idealismo tiende a ser adoptado por el amilenialismo. La escuela idealista y espiritual es popular entre aquellos que interpretan el Apocalipsis como una obra de teatro o literaria, en vez de escribir eventos históricos. Esta escuela está promocionada por Hendrickson, por Ishorn, y realmente no es tan popular. Ahora, ¿qué tenemos que concluir entonces? ¿Cómo es la manera correcta de acercarse al Apocalipsis? La idea es no ser tan rígido, porque el uso de una determinada escuela de interpretación te puede quitar la capacidad de entender el cuadro en general. Cada escuela tiene algunos desafíos, pero también tiene herramientas hermenéuticas que dan bastante valor. A favor de la escuela preterista, Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias de Asia con el propósito de describir cosas que deben suceder pronto y que sucedieron. Daniel 8:26 dice: guarda la visión porque es para muchos días. Juan, en contraste, se lo dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Esto es problemático para futuristas, quienes ponen el significado del Apocalipsis en el futuro sin revelación a los destinatarios originales. No obstante, el Apocalipsis es profético, lo cual significa que va hacia eventos distintos y distantes del futuro. A favor de la escuela idealista espiritual, el Apocalipsis sí enfatiza valores durables: el aislamiento humano, el bien contra el mal, la seguridad del juicio venidero, etc. Cuando nosotros tratamos de definir cuál es el propósito del libro de Apocalipsis, entendemos que el autor lo presenta claramente. Él dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El versículo clave: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La estructura básica de Apocalipsis la encontramos en 3 partes: las cosas que han visto, la visión de Cristo glorificado, las que son, capítulos 2 al 3, las 7 cartas a la iglesia, y las que han de ser, capítulos 4 al 22, el juicio de la maldad y el triunfo del Cordero. Uno de los retos más importantes que tiene todo cristiano cuando estudia el Apocalipsis es poder hacer el esfuerzo por conocer los distintos criterios y los distintos elementos dentro de la literatura apocalíptica que le ayudarán a poder acercarse a una interpretación. Una vez más, recuerda que la idea con este curso general es poder mirarlo desde arriba, no entrar en cada uno de los detalles, porque sería hermoso poder entrar en cada una de las interpretaciones y del estudio de los capítulos, pero no nos corresponde por ahora. Apocalipsis tiene que ser un libro que no infunda temor en tu vida, sino que te motiva y te lleva al llamado de poder entender el poder de Dios, de poder entender su triunfo seguro,
de poder descubrir algunos de los elementos que nos dan esperanza y nos dan tranquilidad, porque Él va a regresar y va a regresar con victoria y también va a terminar de vencer al diablo, al pecado, y va a terminar ya de redimir al mundo. Apocalipsis nos ayuda y nos anima a ver que la perseverancia y la fidelidad a Dios es provechosa. Todo cristiano debe estar seguro de que al final, cuando llegue el momento especial, y todos esperamos que sea mientras estamos vivos, esperemos que Cristo regrese pronto, queremos que esas palabras de Juan nos animen a aceptar que Jesucristo está por llegar y que el tiempo de su llegada es en nuestra época. Ese es nuestro sueño, con todo el agridulce que eso puede traer. Hay muchas cosas que hacer todavía para poder predicar el Evangelio y expandirlo al mundo entero, pero nuestra esperanza está en que nuestro Señor victorioso regresa.